Midori y Izuku estaba sentado solo en una mesa de la biblioteca, el silencio de la habitación lo oprimía. Golpeó la madera con la punta de su lápiz, primero con firmeza, luego más rápido, antes de obligarse a detenerse frente a él, una página en blanco lo esperaba. El mensaje en la parte superior decía: tus planes para el futuro después de la UA. Las palabras lo devolvieron como un desafío. Leyó cada uno lentamente, como si tal vez, si se concentraba lo suficiente, la respuesta se revelaría sola. Esa vieja pregunta regresó, la que lo había atormentado desde niño. ¿Podría alguien sin un don ser realmente un héroe? ¿Y si no era un héroe, entonces qué era? El pensamiento me impactó profundamente. Si no puedo luchar como ellos, si no puedo seguir los pasos de All Might, ¿cómo puedo proteger a alguien? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Su mano derecha se elevó hacia su cabello, sus dedos recorriendo los mechones verdes desordenados antes de bajar a su nuca. Su mirada, perdida, se dirigía a algún rincón lejano de la habitación. Los pensamientos se arremolinaban. Los recuerdos se agitaban. La emoción se gestaba bajo la superficie. Entonces, un suspiro agudo escapó de él, demasiado rápido. Demasiado ruidoso para el silencio que lo rodeaba. Su pecho se contrajo ligeramente, delatando más de lo que pretendía. ¿Había hecho suficiente? ¿Podría hacer más? Todo se desdibujó, vagando hacia algo incandescente, algo que ardía justo fuera de su alcance. El crujido de la puerta de la biblioteca lo sacó de su letargo. Giró ligeramente la cabeza, esperando tal vez encontrarse con un bibliotecario o con un compañero de estudios, alguien normal. Pero no fue así. Su espalda se enderezó instintivamente al ver a Momo Yaoyorozu entrando. Cabello oscuro, postura precisa, presencia serena. No estaba allí por casualidad. Había una razón en sus pasos, algo tranquilo pero deliberado en su mirada. No miró a su alrededor. Estaba allí por él. Él levantó una ceja y esperó en silencio. Ella lo miró a los ojos con su habitual aplomo. Mei te necesitaba. Quiere repasar algo y también me pidió ayuda. Incluso mientras hablaba, había una pequeña vacilación en su voz, lo suficiente para sugerir que no estaba segura exactamente de en qué se estaban metiendo. Izuku presionó sus manos sobre el escritorio y se puso de pie, la silla se deslizó hacia atrás con un suave raspado. Está bien, entonces supongo que deberíamos irnos, dijo, alejándose de la mesa. Él se puso a caminar junto a ella, mirándola de reojo con una leve sonrisa tímida. Entonces, ¿tienes curiosidad por lo que Mei está haciendo? El pasillo fuera de la biblioteca estaba en silencio, con la calma del atardecer que se cernía sobre la UA al terminar la mayoría de las clases. Sus pasos resonaban suavemente mientras Izuku y Momo caminaban uno al lado del otro. El persistente olor a papel y polvo daba paso a azulejos esterilizados y tenues bocanadas de aceite de máquina al acercarse al ala de apoyo. Supongo que tengo curiosidad, dijo Momo finalmente, respondiendo a su pregunta anterior. Su voz era tranquila, pero pensativa. Aunque, con Mei, la curiosidad suele ir acompañada de cautela. Izuku soltó una risita. Sí. Es justo. No dio muchos detalles, continuó Momo, con los brazos ligeramente cruzados tras la espalda, con esa formalidad y reserva que la caracteriza. Solo que necesitaba la ayuda de ambas. Lo cual es raro, ¿verdad? Izuku asintió, mirando de reojo. O sea, suele trabajar sola, a menos que necesite que alguien pruebe un prototipo o rompa algo a propósito. Momo se permitió una leve sonrisa. Exactamente. Así que el hecho de que me pidiera ayuda, bueno, tiene que ser algo técnico. Algo logístico o lo suficientemente complejo como para requerir apoyo coordinado. Izuku ladeó la cabeza, pensando. O quizás algo inestable. Momo lo miró de reojo. Ojalá que no. Doblaron una esquina y el aire cambió sutilmente. Más fresco. Un zumbido, muy leve. Los laboratorios de apoyo estaban justo delante, donde el metal tintineaba y las máquinas respiraban. Me pregunto, empezó Momo en voz baja. ¿Crees que está construyendo algo para ti? Izuku parpadeó, sorprendido por la idea. Para mí. Ella asintió. Últimamente has estado trabajando más con ella. Bueno. Nunca has dejado de esforzarte por salir adelante. Quizás ella lo notó. Los pasos de Izuku se ralentizaron un poco. No lo suficiente como para romper el ritmo, pero sí para que Momo volviera a mirarlo. No estoy seguro, dijo en voz baja. Pero, supongo que estamos a punto de descubrirlo. La puerta corrediza del laboratorio 3 se alzaba frente a nosotros, brillando levemente desde adentro. Fuera lo que fuese, Mei Natsume tenía algo esperándolos.
Mientras se acercaban al laboratorio, un repentino ruido metálico resonó en el pasillo. Algo metálico golpeando el suelo, seguido de un agudo siseo de maquinaria. Momo aminoró el paso. ¿Se suponía que eso pasaría? Izuku ladeó la cabeza, escuchando. Bajo el zumbido de la ventilación, se oían voces. Dos personas hablando al unísono. Una mujer, rápida y enérgica. Un hombre, firme, pero claramente intentando seguirles el ritmo. Intercambiaron una mirada. De esas que dicen, ¿estamos seguros de esto? Por un momento, ninguno se movió. Entonces Izuku suspiró, preparándose, y agarró el mango. Bueno, aquí va. Él abrió la puerta deslizándola. Caos. Caos organizado, pero caos al fin y al cabo. La sala que se extendía más allá parecía menos un laboratorio que un pequeño festival de ciencia. Una mesa larga dominaba el centro, sepultada bajo salchichas con queso y chile a medio comer, rollos de canela y botellas de Dr. Pepper. Cables recorrían el suelo como enredaderas, conectando aparatos a medio ensamblar a una terminal brillante en la pared del fondo. ¿Qué demonios?, susurró Momo. Al fondo de la sala, Mei Natsume se giró hacia ellos, con las gafas puestas en su cabello rosa y una amplia sonrisa. Su mono habitual parecía manchado de aceite, y sus manos ya se movían. Justo a tiempo. Llegaron justo a tiempo para cambiar el futuro. Anunció radiante. Izuku parpadeó. Hola, Mei. A la izquierda de Mei había otro estudiante, alguien que ninguno de los dos esperaba ver. Un chico, quizá un año mayor, con el pelo castaño peinado hacia atrás en una onda suelta y los ojos naranjas fijos en la placa de circuito bajo sus manos. Un pequeño arco de luz se encendió al soldar una pieza. El aroma a metal caliente atravesó brevemente el aire azucarado. Levantó la vista con voz tranquila y clara. Me alegra que hayas venido. Te estábamos esperando. Momo se enderezó. ¿Y tú eres? Dejó su herramienta y asintió brevemente. Anton Miyesi. Curso de apoyo y héroe, clase 3A. Su tono era cortés pero firme, tan mesurado que incluso el entusiasmo de Mei se detuvo un instante. Bien, dijo Izuku lentamente, aún asimilando la escena. Entonces, ¿qué está pasando exactamente aquí? Anton intercambió una mirada rápida con Mei antes de volver a mirarlos. Necesitamos tu ayuda para probar una nueva idea, dijo simplemente. Midoriya, creemos que hemos encontrado la manera de que seas lo suficientemente fuerte como para seguir siendo un héroe, sin el uno para todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, quietas y pesadas. Izuku se quedó paralizado, con los ojos abiertos. Momo lo miró, con un leve atisbo de preocupación en su expresión, normalmente tranquila. Fuera lo que fuese lo que se habían topado, no era simplemente otro de los experimentos de Mei. Era algo más grande. ¿Y por qué estoy aquí?, preguntó Momo al fin, con voz tranquila pero con un dejo de curiosidad. Por lo que parecía, los dos ya tenían todo lo que podían necesitar. Anton no se inmutó. Esa es sencilla, dijo, dejando a un lado su soldador. Su tono era sereno y seguro. Tu don de creación. Necesitamos que generes los materiales y componentes para lo que estamos construyendo. Aleaciones especiales, conectores, filamentos de precisión. Sin ellos, el prototipo ni siquiera empezará. Señaló la comida que había sobre la mesa. Una mezcla casi cómicamente desordenada de perritos calientes con chili, rollos de canela y refresco. Eso es para ti. Quemarás calorías rápido mientras creas, así que, carga combustible. Momo parpadeó, un poco desconcertada por la superficialidad de la explicación. Ya veo, dijo en voz baja, ya en modo analítico. Así que, básicamente, soy tu núcleo de fabricación. Exactamente. Interrumpió Mei, dando saltitos, con su cabello rosa ondeando al ritmo. Tenemos la teoría, el cableado, los conductos de energía, pero sin ti, todo es chatarra. Izuku se rascó la nuca, sonriendo levemente mientras todo empezaba a encajar. Entonces, ¿esto está pasando de verdad? ¿Sí? Mei sonrió ampliamente y volvió a deslizar las gafas protectoras sobre sus ojos. El proyecto reinicio empieza ahora. Casi 6 horas después, Momo se reclinó en su silla y la fatiga se apoderó de sus extremidades. Ella miró a Izuku desde el otro lado del laboratorio. Seguía en marcha, con la mirada fija y las manos firmes, mientras ajustaba los tornillos de la unidad de prueba. Esta parte del prototipo, el guantelete, era solo un componente del traje completo que estaban construyendo. Pero lo trataba como si fuera tan importante como el conjunto. Cada tornillo. Cada sello. Cada detalle. Ese mismo fuego aún ardía en sus ojos.
La fuerza tranquila y obstinada que siempre lo había definido. Momo dejó que su mirada se desviara más allá de él, hacia la hilera de monitores brillantes en la pared del fondo. Mei y Anthony estaban sentados uno junto al otro, con los hombros casi tocándose, ambos concentrados en sus respectivas pantallas. Escribían en silencio, hablando solo ocasionalmente en murmullos bajos y rápidos mientras transferían y refinaban código. Datos extraídos de la armadura original de All Might, la versión usada durante la batalla final contra All for One. La presión que ejercían sobre ellos mismos no era ninguna broma. No solo construían una herramienta. Intentaban hacer realidad el sueño de Midoriya Izuku. Convertirse en un héroe sin don. Y ese sueño no fue barato. Este laboratorio, el hardware, las horas, alguien, en algún lugar, había invertido una fortuna en esto. Financiación como esta no apareció de la nada. Alguien en las altas esferas había movido montañas para hacerlo posible. Momo tenía sus sospechas. Pero no las expresó en voz alta. Especular sin pruebas era una distracción, y ahora mismo, no podía permitirse distraerse. Sus ojos volvieron a Izuku. Claro que la gente lucharía por él. Claro que se quedarían despiertos, sacrificarían horas, gastarían energía que no tenían, porque él significaba algo. Porque su sueño nunca fue solo para él. Inspiró ese tipo de esfuerzo en la gente. Ese tipo de lealtad. Y honestamente, ¿qué elogio mayor podría pedir? En silencio, Momo tomó el siguiente juego de especificaciones de diseño. Apoyó una mano plana sobre la mesa, cerró los ojos brevemente y se concentró. De su palma, una fina hebra de cobre comenzó a formarse. Lenta, precisa, limpia. Se enrolló en una suave espiral ante ella, lista para ser aislada y tejida en los conductos de energía del traje. Incluso ahora, después de horas de trabajo, no se permitía hacer menos que lo mejor que podía. No cuando Izuku estaba dando todo lo que tenía. No cuando otros creían en él tan ferozmente. No cuando el futuro de un héroe estaba literalmente tomando forma ante sus ojos. Momo, ¿cómo estás? La voz de Izuku interrumpió suavemente sus pensamientos. Parpadeó, levantando la vista de los datos que tenía en la mano. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, preocupados, inquisitivos. Estoy bien, dijo, con una sonrisa cansada pero firme. Agotada, pero, lo estamos superando. Poco a poco. Izuku asintió, con los dedos aún apoyados ligeramente en el borde del guante. Sí, es increíble, ¿verdad? La sola idea de esto, esta combinación del trabajo de todos, todo para ayudarme a perseguir un sueño. No había orgullo en su voz. Ni arrogancia. Solo un asombro silencioso. Y algo más. Duda. Momo lo vio. Sutil, tácito, pero ahí estaba. Una tensión en el borde de sus palabras, como si no estuviera seguro de merecer algo de esto. Casi lo dijo. Casi se acercó y le dijo directamente. Tú sí. Que todo lo que estaban construyendo no era solo para un soñador, sino para el chico que nunca dejó de ayudar a los demás, incluso cuando no tenía nada. En lugar de eso, dejó que sus pensamientos se transformaran en algo más estable. Es natural, dijo en voz baja. La gente quiere ayudar a quienes han estado a su lado. A quienes han demostrado ser confiables. A quienes nos muestran lo que significa realmente ser buenos. Cuando alguien así necesita ayuda se la damos. Con gusto. Hizo una pausa, observándolo. Eres nuestro compañero de clase. Y más que eso, eres compañero de esta clase. El curso de héroes. Bajó la mirada, pensativo, presionándose un dedo en la barbilla en ese modo suyo tan familiar. Procesando, tratando de darle sentido a todo. Supongo que tienes razón, dijo. Solo quiero que valga la pena. Para todos. Más te vale, dijo la voz de Mei, fuerte y llena de pasión, desde el otro lado de la habitación. Vas a demostrarle al mundo entero lo increíbles que son mis bebés, y sé que lo harás. Con este equipo y tu tenaz voluntad, harás que mi nombre también sea un nombre familiar. Izuku se rió, frotándose la nuca. Gracias, Mei, lo dijo tímidamente, pero la gratitud en su voz era real. Incluso Mei, que podía vender prácticamente cualquier cosa si quería, no lo hacía por fama o por dinero. Lo hacía porque él importaba. Porque inspiraba a la gente a creer, y Momo supo entonces, sin lugar a dudas, que no importaba lo pesadas que se sintieran las horas o lo compleja que se volviera la construcción, todos ellos se encargarían de llevarlo a cabo. Pasaron algunas horas más. Izuku miró los monitores, donde Mei y Anthony estaban sentados encorvados, uno junto al otro, con sus pantallas brillando tenuemente en el laboratorio en penumbra.
Los dos tecleaban a ritmo, completamente concentrados en su trabajo, tan concentrados que casi se perdían del mundo. Miró hacia Momo. Seguía sentada a la mesa, con la espalda recta, pero apenas. Sus párpados pesaban más y respiraba más despacio. Estaba agotada, tanto mental como físicamente. Y aún en su agotamiento, no había dejado de trabajar. Izuku sonrió levemente. Esta gente, estaban haciendo tanto por él. Se puso de pie, estiró los brazos brevemente y luego gritó desde el otro lado de la habitación. Anthony, volveremos por la mañana. Recógelo entonces, ¿vale? Al principio no hubo respuesta. Solo el zumbido del hardware y el sonido de alguien escribiendo. Se preguntó si alguno de los dos lo habría oído. Pero entonces, sin girarse, Anthony levantó lentamente el pulgar, todavía absorto en la subrutina que estaba modificando. Izuku volvió su atención a Momo. Se acercó y le puso una mano suavemente en el hombro, ofreciéndole una cálida sonrisa. Momo, lo mejor para ti ahora mismo es una ducha, algo de comer y dormir de verdad. Regresemos mañana con energía y a darle caña otra vez, lo decía en serio. La gratitud lo recorría todo, plena y abrumadora. Ninguno de ellos tenía que hacer esto. Podrían haberse marchado. Pero no lo hicieron. Y eso significaba todo. Momo lo miró parpadeando, aturdida. Luego se inclinó ligeramente hacia él, perdiendo el equilibrio por un instante. Sí, creo que tienes razón, murmuró ella, con la voz amortiguada por el pecho de él mientras se dejaba caer sobre él. Al ver lo agotada que estaba, Izuku la tomó suavemente del brazo, estabilizándola y guiándola hacia la salida. Echó una última mirada por encima del hombro a las dos pantallas aún brillantes, y luego continuó avanzando, con el peso suave y cálido de ella a su lado. No hablaron mucho. Los pasillos estaban en silencio, iluminados únicamente por franjas de luz de seguridad y la tenue luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales. Sus pasos resonaban suavemente al avanzar por los pasillos vacíos. Momo caminaba a su lado como si estuviera aturdida, medio dormida, medio presente, pero aún resistiéndose. Entonces, suavemente, apenas más fuerte que un susurro. Gracias, dijo Izuku. No solo por ella, sino por todo. Momo se movió a su lado. Dame las gracias cuando terminemos, murmuró. Arrastraba las palabras, pero su significado era claro. Hubo una pausa y luego ella volvió a hablar, más lento esta vez, como si sus pensamientos se le escaparan antes de que pudiera atraparlos. Este será mi proyecto anual, dijo. Eres mi proyecto, Midoriya. Él la miró sorprendido, pero no dijo nada. ¿Cómo sonríes?, continuó con voz soñadora y suave. ¿Cómo te concentras? ¿Cómo no me di cuenta antes? Se le entrecortó la respiración. Creo que eres realmente increíble. Izuku se detuvo medio segundo, aturdido. No se esperaba eso. No de ella, no esta noche. No así. Abrió la entrada del dormitorio y le sostuvo la puerta, guiándola con cuidado hacia adentro. Al cruzar hacia el tranquilo vestíbulo, por fin recuperó la voz. Gracias, dijo en voz baja. Luego, con una risa un poco incómoda, añadió. Pero no te subestimes, Momo. Eres igual de increíble, quizá incluso más. Ella no respondió. Ya había empezado a quedarse dormida. Aún así, Izuku sonrió. Habían hecho algo increíble hoy. Y mañana seguirían haciéndolo. Juntos. Los siguientes meses pasaron como un borrón. Días largos. Noches más largas. Cada una dedicada a pulir, refinar, construir. Este no era un proyecto escolar más. Era una misión. Cada tornillo, cable, circuito y aleación tenía un significado. La prueba de que este sueño podía hacerse realidad. No era la versión final. Todavía no. Pero era el puente. Un prototipo. Un futuro escrito con sudor y circuitos. Izuku caminó por el pasillo, ahora familiar, hacia el laboratorio 3, el mismo en el que habían vivido durante casi 60 días seguidos. Sonrió. Había sido más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho en su trabajo de héroe. Era físico, implacable. Un ciclo diario de descubrimiento, fracaso y adaptación. No derrotabas a un solo enemigo. Encontrabas docenas de defectos y aprendías a vivir con ellos mientras los corregías una y otra vez. Y a decir verdad, la mayoría de las ideas innovadoras pertenecían a los inventores, Anthony y Mei. El mecánico sereno y el genio caótico. Sin ellos, esto no habría existido. Sin ellos, habría sido solo una fantasía. Pero cuando llegó a la puerta del laboratorio, sus pensamientos se dirigieron hacia otra persona. Momo. Amable, centrada, constante. Siempre ahí, lista para crear cualquier parte que necesitaran. Ella había sido su ancla durante todo esto, su compañera en el sentido más estricto.
Y recientemente, cada vez que pensaba en ella, había algo más también. Algo cálido, algo ligero, algo difícil de expresar con palabras. Él abrió la puerta. En el interior todo parecía exactamente como debía. Antondi y Mei estaban de nuevo en la pizarra, en medio de una discusión rápida, técnica, llena de diagramas que Izuku no podía seguir. Momo estaba cerca, escuchando atentamente las indicaciones, esperando oír lo que tendría que generar a continuación. La puerta se cerró con un clic detrás de él y los tres se giraron ante el sonido. La conversación se detuvo al instante. Antondi fue el primero en hablar, con un tono tranquilo pero firme. Midoriya. Estábamos hablando de la prueba del prototipo. Se apartó del tablero, señalando con la cabeza las piezas metálicas apiladas detrás de ellos. En unos días más, debería estar listo. Queremos asegurarnos de que el sistema funcione correctamente, sin errores ni problemas de sincronización. Luego, sutilmente, le dirigió a Mei una mirada de advertencia. No grites. Para sorpresa de todos, funcionó. Mei se cruzó de brazos, haciendo pucheros, pero no interrumpió. La mirada que le dirigió a Antondi era una mezcla de respeto reticente e impaciencia, lo que hizo sonreír a Izuku a su pesar. Dio un paso más adentro de la habitación y tomó el asiento libre al lado de Momo. ¿Cómo estás esta mañana?, preguntó con voz suave, mezclada con el tipo de afecto que ni siquiera se había dado cuenta que se estaba infiltrando en su tono. Ella lo miró con una sonrisa ligera y serena. Bien. Empecé temprano. De verdad, levantó un panel recién formado en la palma de la mano, compacto y pesado, que brillaba tenuemente bajo las luces del techo. Todo este proyecto ha llevado mi don de creación a un nivel que no esperaba. Ya ni siquiera me canso tanto. La observó mientras colocaba el panel junto a una pila creciente de componentes terminados. Incluso ahora, cada pieza que creaba era exacta, medida, eficiente y hermosa por sí misma. Izuku no pudo evitar admirarla, no solo por su brillantez, sino por su serena constancia. Día tras día, sin pedir nada, sin dudar jamás. Te has vuelto mucho más fuerte, dijo, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. Todo esto, no creo que lo hubiera logrado sin ti. Momo miró de reojo, sorprendida. Pero luego soltó una suave carcajada, colocando otra pieza junto a la primera. Bueno, dijo ella, podría decir lo mismo. Ustedes dos, concéntrense. Gritó Mei de repente, interrumpiendo el silencio que Izuku y Momo estaban viviendo. Mis bebés no se van a construir solos. Y tampoco podemos dejar que este tipo aburrido se salga con la suya diseñando algo funcional pero feo. Antondi ni siquiera se inmutó. El buen trabajo es buen trabajo, Mei, sea ostentoso o no, respondió, tranquilo, pero definitivamente a la defensiva. Mei se giró hacia él con una sonrisa. Claro, pero algo que funcione y quede genial. Eso se vende 10 veces mejor. Tiene que tener ese toque especial, ¿sabes? Ella lo señaló con el dedo. Eres un genio con la funcionalidad, te lo concedo, pero tus diseños siempre son aburridos. Como de exposición de museo. Antondi la miró, indiferente. Se llama minimalismo industrial. Se llama medio, respondió ella con un guiño. Izuku los observaba entrenar con silenciosa diversión. No eran normales, ni mucho menos, pero funcionaban. Eso era innegable. Su confianza mutua, sus ritmos, la forma en que sus mentes enredaban y desenredaban problemas complejos sin apenas un respiro entre ellos, era hipnótico. El prototipo que todos habían estado construyendo era tan suyo como suyo. Producto de la invención y la mecánica. Una unión de caos y orden. Animoso como siempre, murmuró Momo a su lado, negando con la cabeza. Luego, con expresión seria, añadió. Deberían buscarse una habitación cuando esto termine. Desahoguen la tensión que intentan ocultar. Todo el laboratorio se congeló. Incluso Mei parpadeó. Antondi tosió. Izuku reprimió una risa, pero fue inútil. Su sonrisa se abrió paso. Incluso yo me di cuenta, pensó. Así que debe ser obvio. Antondi se giró hacia Momo, entrecerrando los ojos como si acabara de desafiar su honor. Lo dices tú. Eso es muy gracioso, viniendo de alguien cuya distancia emocional se mide en micras. Creo que es la tetera llamando a la olla negra. Mei asintió de inmediato. Tiene razón. Casas de cristal, Momo. Momo levantó una ceja, pero no lo negó. Izuku, con las mejillas un poco sonrojadas, se aclaró la garganta y levantó las manos. Bueno, guardemos el diagnóstico de la relación para cuando el prototipo funcione, ¿sí? Eso realmente le hizo reír a Antondi. Izuku añadió con una media risa. Se supone que es nuestro proyecto final, ¿verdad? La gran prueba de concepto. El futuro del curso de soporte y todo eso.
Mei suspiró dramáticamente. Bien, bien. Aguafiestas. Pero claro, concentrémonos. Solo quiero que sepan que cuando esto se publique y el mundo lo vea, mis bebés recibirán la atención que merecen. Anthony simplemente regresó al tablero, murmurando algo sobre la función es forma. ¿Y Momo? Ella seguía sonriendo. Izuku también. ¿Ves? Es solo cuestión de tiempo, dijo Anthony, tomando una lata de Dr. Pepper de la mesa desordenada sin levantar la vista. La abrió con un siseo y dio un largo sorbo. Bien, más trabajo en el UD. Necesito que esa interfaz esté estable antes de que siquiera pensemos en una prueba. Y tengo que terminar con mis bebés, declaró Mei sin dirigirse a nadie en particular, ya en medio del laboratorio. El traje no se mueve sin ellos. Se giró, señalando un banco lleno de carcasas abiertas y piezas metálicas esparcidas. Empezaré con el pulido del actuador ahora. Anthony, recogida de piezas en 20 minutos, ¿de acuerdo? Sí, sí, murmuró, mientras regresaba a su zona de codificación, con sus ojos naranjas entrecerrándose al ver las líneas de escritura en la pantalla. Izuku los observó a ambos, parpadeando. ¿Y yo? Preguntó, un poco inseguro, mirándolos a ambos. Anthony no se inmutó. Pruébate lo que hemos terminado. Asegúrate de que todo te quede bien. Tiene que sentirse natural. Si el traje no se sincroniza con tus movimientos, no importa lo perfecto que sea el software o el diseño. Comodidad es igual a control, intervino Mei desde el otro lado de la habitación. Si roza o se engancha al girar, es un inconveniente. Anthony asintió y dio otro trago largo a su refresco. Su mirada volvió a la pantalla. Su atención se concentró como si hubiera accionado un interruptor. En segundos, fue como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Solo líneas de código. Números. Funciones. Posibilidad. Izuku miró las piezas de armadura segmentadas que estaban sobre la mesa cerca de él. Guanteletes, placas de unión, soportes reforzados. Cada pieza había sido moldeada por Momo, refinada por Mei y ajustada por Anthony. Esto era todo. El último tramo. Se acabó la teoría. Se acabó el borrador. Era hora de dar un paso hacia el futuro. Izuku entró en la sala de conexiones. El aire era más fresco, más nítido. El traje mecánico esperaba. Gris acero por ahora, sin terminar, pero eso no duraría. No con Mei en la foto. Ya la oía insistir en que necesitaba personalidad, poco algo para que no pareciera la mascota de una obra en construcción. La carcasa captaba la luz lo justo para que brillaran los bordes. Estaba abierta, expuesta, a medio terminar, pero prácticamente intacta. Aún faltaban algunos paneles, con partes internas asomando por aquí y por allá, costuras sin terminar y extremos de cables esperando a ser sellados, pero la forma ya era real. Tangible. Él sonrió, solo levemente. Esto era lo que todos habían estado persiguiendo. Su futuro, sentado erguido en un vehículo blindado atornillado al suelo del laboratorio. Cruzar el espacio también fue como cruzar algo más. Semanas de trabajo, dudas, repasos, discusiones, bromas, avances y fatiga, todo acumulado bajo sus pasos. Subió. Pieza por pieza, el traje se plegó. Primero los brazos. Las piernas. El panel central se selló sobre su torso con un suave clic. Podía sentir cómo se ajustaban los puntos de tensión, los diminutos motores que comprobaban la alineación a medida que cada extremidad encajaba. Aún faltaba el módulo de la cabeza, y algunas piezas internas clave aún no estaban en funcionamiento, pero se movía con él. Respondía. Nada rígido. Nada chirriante. Cambió el peso, se inclinó hacia adelante y repasó lo básico. Hombros. Codos. Tobillos. Nada encajaba. Cada movimiento quedaba registrado. Archivaba notas en su cabeza. Observaciones silenciosas sobre el equilibrio, la flexibilidad, cómo el metal tiraba de las articulaciones, cuánto tardaban las botas en recalibrarse después de cada turno. No era perfecto. No necesitaba serlo. Todavía no. La puerta se abrió. No se giró. Sabía quién era por el sonido. Momo entró con los brazos cruzados, sus ojos escudriñándolo antes de posarse en el traje. Sus labios se curvaron, solo un poco, entonces, dijo en voz baja y con un matiz seco, así es como se ve Irondeku. Las comisuras de su boca volvieron a levantarse. No está tan mal. Hubo un ritmo. Uno silencioso. Entonces se mordió el labio, y él vio que algo cambiaba. No era una broma, no exactamente. Era esa mirada que indicaba que estaba en la habitación, pero también a medio camino. No distraída. Solo, reflexionando. La observó mientras lo observaba.
La broma parecía ligera, pero sus ojos decían algo más. Algo se ocultaba tras la broma. Y sí, quizá Anthony y May habían insistido demasiado antes, pero ahora él tampoco podía dejar de oírlo. ¿Por qué esto? Que ella apareciera ahora mismo, los dos solos, en medio de lo que básicamente era su segunda oportunidad, se sentía fácil. Familiar. Natural de una manera que no siempre había sido. Quizás era el tiempo que llevaban haciendo esto. Quizás era solo el silencio entre ellos, lo que ahora los hacía sentir cómodos. De cualquier manera, no dijo nada todavía. No había terminado de pensar. Y algo en eso le pareció importante. Creo que voy a extrañar esto cuando termine, dijo con una sonrisa discreta, mirando a la heroína de cabello azabache que estaba a su lado. Este trabajo me ha cambiado la vida. Igual, respondió Momo con expresión suave. No olvidaré nada. ¿Cómo construimos esto juntos? ¿Cómo los cuatro creamos algo que podría cambiarlo todo? Su tono ya tenía un dejo de nostalgia, como si estuviera mirando atrás incluso antes de que llegara el final. Izuku bajó la mirada un momento, pensativo. Entonces asegurémonos de que no sea el final, dijo con voz firme, con más peso del que había planeado. Momo ladeó levemente la cabeza. Algo incierto titilaba tras su calma. ¿Y? Preguntó. La pregunta quedó en el aire. No solo sobre el proyecto, sino sobre lo que ella creía que él quería decir más allá. Y nada, dijo Izuku, mirándola a los ojos. Te he conocido, Momo Yaoyorozu. Te conozco de verdad estos últimos meses. Lo bueno, lo malo, todo. Su sonrisa surgió lenta, sin reservas. La forma en que te quedas dormida junto a mí al volver del laboratorio. La forma en que te concentras al trabajar. La forma en que tu sonrisa simplemente, se contuvo, jadeando, ilumina una habitación entera. Hizo una pausa, lo suficiente para que el momento respirara, repasando mentalmente cada hora que habían pasado juntos. Las noches de progreso silencioso, el agotamiento compartido, el vínculo tácito que se había forjado en el espacio entre las palabras. Había habido otras personas, otras conexiones, pero nada como esto. Exhaló suavemente, recuperándose antes de reflexionar demasiado. Momo Yaoyorozu, dijo, con una intención clara, me he enamorado de ti. De tu bondad, de tu inteligencia, de tu fuerza, y sí, también de tu belleza. Me has conquistado. Momo se quedó sin aliento. Por un segundo, se quedó mirándolo fijamente, luego sonrió, tímida pero sincera, ruborizándose. Él lo había dicho. Izuku Midoriya le había dicho que la amaba. Su mirada bajó brevemente al suelo y luego la levantó de nuevo, encontrándose con la de él. Sus ojos oscuros se clavaron en los suyos, verdes, firmes y brillantes. Bien, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque te lo voy a exigir, Midoriya. Una leve sonrisa curvó sus labios y su rubor se intensificó. Creo que yo también me he enamorado de ti. El corazón de Izuku dio un vuelco, una calidez que lo inundó más rápido de lo que podía imaginar. Asintió una vez, un movimiento casi reflejo. Bien, dijo, aunque la palabra transmitía un temblor de incredulidad y silenciosa alegría. Luego, después de terminar este último paso y descansar un poco, tengamos una cita. Su rostro se había puesto tan rojo como el de ella ahora, pero las palabras seguían siendo seguras. ¿Suena bien? Momo se rió suavemente, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Suena perfecto. Unos días después, luego de dormir de verdad y mucho más trabajo, Izuku apareció con la armadura completa, verde y negro. Sus colores. No era precisamente llamativo. De alguna manera, habían logrado encontrar el equilibrio. Elegante sin llegar a ser un Natsume. La forma era elegante, el perfil limpio, y aunque los elementos brillantes aún brillaban como luces de pista en condiciones de poca luz, todo funcionaba. No era sutil, pero tenía equilibrio. Podría vivir con eso. El luz se iluminó en su visión, cada rincón del campo de práctica marcado y medido. Los diagnósticos se ejecutaban en los márgenes. Presión. Retroalimentación de movimiento. Nivel de batería. Nada parpadeaba. Sin retrasos. Al salir al piso de pruebas, se movió. Rápido. Más rápido de lo que esperaba. Cada paso era sólido. Se sentía fuerte, ligero, controlado, como si la máquina no lo arrastrara, sino que fluyera con él. Sin atascos, sin demoras. Ahora era su cuerpo, simplemente revestido de metal y funcionando con una brillantez prestada. Esto podría funcionar. Impulsó los propulsores. Un rápido impulso hacia adelante. La velocidad atravesó el aire, y luego, con la misma rapidez, la redujo.
Un ligero tropiezo al aterrizar, demasiada sustentación, poco control del equilibrio al desacelerar. Tomó nota de ello. El sistema de propulsión necesitaba un ajuste, una curva de entrada suave, tal vez un limitador al acelerar. Aún así, el sistema aguantó. El sistema operativo no se ahogó. La velocidad del procesador seguía el movimiento, los nodos de comunicación se mantenían sincronizados y la armadura se sentía viva. Era pesada, sí, pero solo en teoría. Moverse con ella se sentía natural. Una segunda piel, solo que con circuitos y servos en lugar de nervios y músculos. Lo probó todo. Ejercicios de velocidad. Pivotes de esquiva. Cambios de peso. Señal del relé de comunicaciones. El traje seguía el ritmo. Las notas seguían registrándose. En algún lugar del laboratorio, May y Anthony estaban rastreando cada estadística en tiempo real, probablemente ya destrozando el primer conjunto de datos con cafeína y privación del sueño. Necesitaría encontrar una manera de pagarles. Algo más que agradecimiento. Algo que valga la pena. Pero eso vino después. Ahora mismo. Salió de la armadura, pieza por pieza, el revestimiento siseando suavemente a medida que las conexiones se desbloqueaban. El aire volvió a golpear su piel, fresco y reconfortante. Su pulso era estable, pero la sonrisa que se estaba formando en su rostro no iba a desaparecer por primera vez en mucho tiempo. No se sentía como alguien que se recuperaba de un sueño. Se sentía como si estuviera entrando en uno. El futuro ya no era una incógnita. Era algo real. Algo que lo esperaba. Y apenas estaba empezando. Al salir de la sala de prácticas, la vio, Momo, esperando justo afuera de la puerta. Estaba relajada, con los brazos a los costados y el cabello recogido cuidadosamente detrás de una oreja. Su mirada, tranquila pero juguetona, le indicó exactamente qué clase de tarde tenía en mente. Sintió que el calor se instalaba en su pecho mientras caminaba hacia ella. Sí, la vida era buena. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.